que nos faltaba por ver para poder ahora sí resolver casi cualquier problema relacionado con vectores era la resta de vectores, ¿sí? Cuando justamente nos dan dos vectores y nos piden restar entre ellos, ¿cierto? Recuerden que ya sea una suma o en este caso una resta, nos da como resultado un vector al cual nosotros le llamamos vector resultante. Entonces justamente vamos a hacer eso en este video. Vamos a restar vectores, vamos a ver cómo matemáticamente nosotros podemos restar dichos vectores y vamos a ver también algunas metodologías para poder graficar esa resta de dichos vectores. Entonces empecemos por la parte matemática. Cómo matemáticamente, y ojo, sabiendo los módulos de los vectores A y el vector B, en este caso vamos a ver cómo matemáticamente podemos restar esos dos vectores. Matemáticamente entonces, para poder encontrar el módulo de este vector resultante es el siguiente. El módulo del vector resultante va a ser igual a raíz, ojo, raíz de el módulo del vector A al cuadrado más el módulo del vector B al cuadrado menos dos veces el primer módulo del vector o el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo. Ya vamos a ver a qué se refiere cada una de estas partes. Bueno, primero es que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Si hemos seguido el curso, ya sabemos que cuando me refiero al módulo es a la longitud del vector, ¿listo? Así que si me dan el módulo, si tengo o si puedo encontrar el módulo del vector, justamente ese dato es el que se utiliza en esta fórmula, ¿listo? Ojo con combinar el orden, ¿listo? Digamos que aquí hay que respetar, por ejemplo, que todo esto esté restando con esto, ¿vale? No lo podemos cambiar, sino que hay que respetar el orden, tal cual y como está escrito así, así es el orden, ¿listo? Entonces, bueno, eso por la parte de los módulos. 2, nos dice que un coseno y un ángulo. ¿Cuál ángulo? Bueno, justamente el ángulo que forman o que tienen entre estos dos vectores, ¿cierto? El vector A y el vector B. Y otra cosa que les quiero mencionar es que como hemos sido consecuentes también con el curso de trigonometría, esto se le va a hacer muy similar, ¿listo? Y es que si ustedes son observadores y han estado atentos, esto se le va a hacer muy similar, casi que igual, ¿a qué? A la ley de coseno, ¿sí? Entonces esto es muy similar a la ley de coseno, ¿listo? Todo esto que está aquí adentro. Listo, entonces de esta forma, muchachos, es como nosotros matemáticamente podemos encontrar el módulo del vector resultante de quién, de la resta entre el vector A y el vector B, ¿listo? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a hacer con números, pero vamos ahora sí con la parte gráfica. Cómo nosotros graficamos la resta entre estos dos vectores. Para este ejemplo entonces he tomado este vector como si fuera mi vector A y este vector como si fuera mi vector B, ¿listo? Entonces, la pregunta viene siendo, ¿cuál es el resultado o cómo yo grafico mi vector resultante a partir de la resta de estos dos vectores? ¿Listo? Nosotros habíamos visto que con el método, por ejemplo, del triángulo, ¿cierto? Lo único que hacíamos era, bueno, primero que todo, necesito que esté cola y cabeza unidos con cola y cabeza, algo que no pasa, ¿cierto? Así que con el método del triángulo, lo primero que nosotros haríamos era coger este vector y cambiarlo, ¿cierto? Moverlo respetando sus tres características principales. Pero aquí directamente se puede hacer, ¿listo? ¿Y cómo nosotros podemos hacer directamente la resta entre estos dos vectores sin mover ningún vector? Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es que partimos de la cabeza del vector, del segundo vector que está restando, en este caso es este B, ¿cierto? Ojo con el orden, vuelvo y digo, la resta no es conmutativa, así que toca respetar el orden. Cogemos el vector, el segundo vector de la resta, en este caso es mi vector B, ¿cierto? Y parto desde la cabeza de este vector B hacia la cabeza del vector A. Y listo. Entonces, vamos a graficarlo para que quede mejor explicado y en base a eso pues ya tendríamos representado mi vector resultante. Como les dije entonces, partimos desde la cabeza
¿cierto? Del segundo vector que está restando, del segundo vector de esta operación, que en este caso es el vector b, ¿listo? Y este aquí vendría estando la cola, mi vector resultante, y vamos hacia el vector a, ¿listo? Mi primer vector de esta resta, con lo cual aquí estaría la cabeza del vector resultante. Y esta sería la forma correcta representando, ¿cierto?, mi vector resultante. Ahora, digamos que es una metodología. Vamos a ver otra donde sí aplicamos el método del triángulo y digamos que básicamente que estamos haciendo una suma de vectores. ¿Listo? Quizás se les haga más complicado, quizás se les haga más fácil. La idea es que ustedes escojan con cuál de las dos se quedan para poder representar gráficamente el vector. Como les dije, entonces vamos a realizar esto como si fuera una suma, ¿cierto? Pero antes de hacer algo gráficamente, nosotros tenemos que convertir esto en una suma. ¿Y cómo hacemos para convertir esto en una suma? Pues miremos lo que vamos a hacer acá. Voy a colocar, ¿cierto?, el vector A. Listo, muy sencillo. Y justamente, pues como lo queremos sumar, pues voy a colocar una suma. Pero, ¿cómo hago para que una suma sea equivalente con esto que estoy escribiendo acá? Muy sencillo. Coloco más, luego paréntesis, y coloco menos el vector b. ¿Listo? Es como si a este vector lo estuviera volviendo negativo. ¿Esto es igual a esto? Claro que es igual, ya que más por menos es menos, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es convirtiendo, por decirlo de alguna manera, esta operación en una suma. Y ojo que toca tener en cuenta que ahora este vector b es negativo, ¿cierto? Entonces, ya que lo hemos convertido y ya que sabemos que pues tenemos una suma y que es equivalente con esta resta, vamos ahora hacia la parte gráfica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar con estos vectores y a trasladarlos para crear una especie de paralelogramo. ¿Listo? Entonces, este vector A, ¿cierto? Este vector A lo voy a trasladar hacia este vector. ¿Listo? Entonces vamos a trasladar. Entonces, como dijimos, vamos a trasladar este vector A. ¿Listo? Recordemos que cuando voy a trasladarlo, tengo que respetar sus tres componentes, módulo, dirección y sentido. En este caso no hemos alterado ni su módulo, tampoco la dirección, es decir, el ángulo, y mucho menos el sentido. Siguen apuntando hacia el mismo lado. ¿Listo? Entonces, pues esto lo dejamos con línea punteada para saber que ya este no es el vector que representa el vector A, sino que ahora es este. Ahora aquí es donde viene la parte importante, y es que pues justamente vamos a formar un paralelogramo, es decir, una figura cerrada, y para eso necesitamos trasladar este vector B. Pero, ojo, miremos que este vector B está positivo y yo lo necesito como negativo, ¿cierto? ¿Cómo represento un vector, o pasarlo más bien de positivo a negativo gráficamente? Es muy sencillo. Lo único que cambia es que, por ejemplo, en este vector, que lo podemos ver fácilmente, si el vector B positivo está apuntando hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la derecha, el mismo vector, pero negativo, va a apuntar contrario. ¿Listo? Va a apuntar hacia la dirección contraria. Es decir, si aquí está apuntando totalmente hacia la derecha, este tiene que estar apuntando totalmente hacia la izquierda. Y eso es todo. Dicho en otras palabras, esta flechita ya no va a apuntar hacia acá, sino que va a apuntar hacia acá. ¿Listo? Y obviamente lo trasladamos para formar el paralelogramo. Y entonces este sería mi vector menos b. ¿Listo? Entonces lo trasladamos y cambiamos su sentido. Y listo, ya tenemos la forma del paralelogramo. Ahora vamos a utilizar justamente la propiedad del método del triángulo. ¿Listo? Y es que si nosotros estamos sumando, porque al final de cuentas es una suma, ¿cierto? Por eso lo cambiamos a suma. La suma de dos vectores utilizando el método del triángulo es que partimos de la cola del primer vector, vector A, hacia la cabeza del último vector, que sería el vector menos b. Entonces hagamos esa representación del vector resultante y nos vamos a dar cuenta que nos da igual. Y una vez hayamos trazado dicho vector, pues entonces también ya obtuvimos el mismo vector resultante, ¿cierto? Como les dije, no sé cuál se les vaya a hacer más fácil o más difícil. Yo recomiendo que sepan ambos métodos, ¿listo?
pero ustedes pueden escoger el que ustedes quieran. Ojo, que para este método necesitamos que los vectores estén unidos con la misma cola y desde un mismo origen, ¿cierto? Es decir, unidos con la cola y desde el mismo origen. Y para este método sí necesitamos que sean colineales, ¿sí? Es decir, más bien que estén unidos cabeza, cola, ¿listo? Como en este caso, para poder realizarlo como si fuera una suma. Pero bueno, el resultado, como les dije, viene siendo exactamente el mismo. Y listo. De esta forma es como nosotros graficamos y representamos la resta de dos vectores. Mucha teoría, digamos que ahora sí vamos a utilizar esta fórmula, pero con números. Entonces vamos a realizar un siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente: teniendo en cuenta el siguiente gráfico, determinar el módulo del vector resultante de la resta del vector A menos el vector B. Y aparte de eso, graficarlo. Entonces, el gráfico nos está dando ciertos valores o cierta información. Uno, aquí tenemos el vector A y ya nos está dando su módulo. Y aquí tenemos el vector B también con su módulo, y cada uno de esos vectores pues tiene su ángulo con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces, antes de poder resolver esto, pues entonces tenemos que mirar que no están unidos los vectores. ¿Listo? Y al no estar unidos, pues sería imposible realizar tanto la resta como una suma de vectores. Lo único que tenemos que hacer aquí previamente es unir dichos vectores. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente voy a mover este vector B, ¿listo?, hacia este punto para que tengan un mismo origen, ¿listo? Y al tener el mismo origen, pues ya perfectamente podría hacer la resta. Vuelvo y repito, cuando yo muevo un vector no puedo cambiar sus propiedades, ¿listo? No puedo cambiar sus tres características. Eso es lo único que tengo que tener en cuenta. Entonces, primer paso, mover este vector, ya sea este hacia este lado o este vector hacia acá. La idea es que tengan un mismo origen. Listo, ya moví entonces este vector B hacia este lado para que tuvieran el mismo origen. Listo. Y ahora nosotros perfectamente aquí ya podemos graficar cuál es el vector resultante. Listo, ya tenemos todas las condiciones necesarias para poder graficar. ¿Cómo sería entonces? Pues vamos a utilizar la primera metodología que vimos, y es que si tenemos dos vectores que parten desde el mismo origen y están unidos con una misma extremidad, que en este caso es la cola, pues perfectamente va desde el vector o el segundo vector que está restando, que en este caso sería B, hacia el primer vector de la resta, que en este caso sería A. Muy sencillo. Entonces partimos desde aquí, es decir, la cola del vector resultante va a estar en el vector B y la cabeza del vector va a estar en el vector A. Y este vector entonces sería la representación gráfica de la resta entre el vector A y el vector B. O dicho de otra manera, este es el vector resultante de la resta de estos dos vectores. ¿Listo? Ahora sí, nos falta hallar el módulo, porque eso es lo que nos dicen, determinar el módulo del vector resultante. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a utilizar esta fórmula que nosotros habíamos escrito al inicio. Entonces, ¿será que tenemos todos los datos? Pues vamos a ver. Necesito módulo de A, si lo tengo. Módulo de B, también lo tengo. Módulos aquí también de A y B, siguen siendo los mismos. Y me piden el coseno del ángulo. ¿Tengo ese ángulo? Vamos a ver. Recordemos que este ángulo, ¿sí?, es el ángulo que es ahí entre los dos vectores, ¿cierto? Y ese ángulo no lo tengo. Entonces, ¿cómo hago para hallarlo? Pues vamos a utilizar la información que nos estaban dando al inicio, estos dos ángulos. ¿Qué me dicen? ¿O cómo hago para solucionarlo? Muy sencillo. Si yo sé que este vector, que es más grande, tiene 83 grados, ¿sí?, y que este vector, bueno, 83 grados con respecto al eje X, ¿no?, y que este segundo vector tiene 30 grados con respecto también al eje X, ¿cuál será el ángulo que hay entre ellos dos? ¿Listo? Entonces es muy sencillo. La suma total, ¿cierto?, la suma de este vector de 30 más el ángulo, ¿cierto?, que nos falta por hallar, nos va a dar 83. Vuelvo y explico. La suma, ¿cierto?, de los 30 grados de este vector más pequeño, o de ángulo más pequeño, más el ángulo que nos falta,
¿cierto? Es igual a 83. Entonces, ¿cuánto le falta a 30 para llegar a 83? 53. Muy sencillito. ¿Listo? 53. Ese sería entonces el ángulo que hay entre estos dos vectores. Lo que yo dije, pero entonces ya representado numéricamente, ¿sí? Los 30 grados, ¿cierto? Que hay desde el eje X hasta este primer vector, ¿cierto? Los 30 grados más el ángulo que nos falta es igual a 83, que sería el ángulo que tiene con respecto al eje X este segundo vector, ¿listo? El del ángulo más grande. Como necesitamos es este alfa, ¿cierto? Ese ángulo que tenemos ahí, pues simplemente lo despejamos. Es decir, este 30 lo mandamos, como está sumando signo positivo, lo mandamos a restar. Entonces queda 83 menos 30 es igual al ángulo que buscamos. Y haciendo eso, pues nos da 53. ¿Listo? Yo creo que ahí ya no hay pierde. Entonces, justamente este ángulo es el que nosotros necesitamos para la fórmula. Ahora sí, podemos reemplazar todos los datos. Y ya teniendo los datos una vez reemplazados, pues perfectamente podemos comenzar con el proceso de operaciones, ¿no? Varios tips. Primero, resuelvan los números que tienen cuadrados y esta multiplicación. Mucho cuidado en el momento de poder operar, ¿listo? Ya que van a utilizar sus calculadoras, si es que no utilizan ángulos notables. Utilicen sus calculadoras, pero les aconsejo que empiecen a utilizar los paréntesis, ¿listo? Para que la información sea un poquito más ordenada. Como he venido diciendo, siendo consecuentes con que ya vimos la ley de coseno, ¿cierto? Y en videos anteriores hemos hecho este proceso paso a paso, pues entonces les sugiero que en caso de que tengan dudas de cómo resolver esto, ¿listo? Vayan a los videos de trigonometría de la ley de seno y coseno, más específicamente de la ley de coseno. Y bueno, en caso de que tengan problemas, ¿no? Si no, pues perfectamente esto lo pueden meter en sus calculadoras completamente y les va a dar el resultado. La idea es que lleguen al resultado que yo les voy a escribir aquí, ¿listo? Y si llegan a ese resultado, pues entonces esto ya estaría bien. El resultado de esa operación entonces nos da lo siguiente. El resultado correcto entonces nos dice que el módulo del vector resultante es igual a 4,98. Si ustedes quieren lo pueden aproximar. Y pues bueno, aproximado entonces nos dice que el módulo del vector resultante es igual a 5. ¿Listo? Aquí también es más o menos porque pues después del 98 seguían más decimales, pero por el momento solo cogimos 2. ¿Qué yo les aconsejo? En física no se acostumbren a aproximar, ¿listo? Ya que necesitamos valores muy exactos para la física, ¿listo? Pero por el momento, como solo estamos viendo terminologías matemáticas, pues es válido aproximar. Y listo. De esta forma entonces nosotros determinamos el vector resultante de una resta de dos vectores.